esta mesa con amigos y colegas tan calificados. Nos están acompañando hoy el doctor Nicolás Braginsky, el doctor Eduardo Spector y el afamado doctor Andrés Mega. El tema que nos convoca es un tema de mucha discusión, que es si la evidencia sirve o no para trabajar en la práctica médica. Nosotros vamos a establecer un recorrido acerca de esto y a hablar sobre las implicancias médico-legales de este tema, que es un tema bastante controvertido. En primer lugar, comenzaré con una disertación sobre el recorrido histórico de la evidencia, cómo se fue estableciendo, cuáles los puntos fuertes de su aplicación terapéutica y cómo se debe manejar. En segundo término, hablará el doctor Nicolás Braginsky sobre los diagnósticos y las clínicas, la clínica que se debe llevar a cabo basada en la evidencia. Y finalizaremos esta mesa con las disertaciones de los doctores Spector y Mega sobre los aspectos médicos legales de no trabajar con evidencia. Esta es la declaración de intereses. He sido speaker de diferentes laboratorios y diferentes industrias han auspiciado cursos que he dictado. Gran parte de este material lo pueden encontrar lo está entregando Laboratorios Glaxo sobre el nivel de evidencia, así que no hace falta que tomen nota. De ya, nuestro principal nivel de interés es la maestría que dictamos en la Universidad Favaloro, que la venimos dictando desde el año 1999 y este año abrimos la 16 maestría consecutiva con cerca de 800 pasantes y 500 magísteres. Vamos a comenzar entonces sobre medicina basada en la evidencia, fundamentos, desarrollo y aplicación. Más o menos en la década del 70 había una gran discusión sobre la práctica médica, ya que en diferentes zonas del mundo se establecían diferentes prácticas y cada uno tenía su opinión acerca de esto. Entonces, uno de los primeros autores fue Archie Cochrane, médico epidemiólogo británico, que escribió el libro Efectividad y Eficiencia, reflexiones al azar sobre los servicios sanitarios. Este fue el puntapié inicial que empezó a hablar, bueno, muchachos, hagamos todo, pero veamos qué es efectivo y qué es eficiente, incluso incorporando el tema de costos, cuando hacemos un procedimiento que sirve o un procedimiento sin evidencia que no sirve. Pero indudablemente el pilar de la medicina basada en la evidencia comenzó en el año 1992 con el grupo de trabajo denominado Medicina basada en la evidencia de la Universidad de McMaster, Ontario, conducido por David Sackett, que publica en la revista JAMA el artículo Medicina basada en la evidencia, un nuevo acercamiento para enseñar la práctica médica. Para muchos autores, David Sackett es el padre de la medicina basada en la evidencia. Tomando los conceptos de Sackett, podemos definir entonces la medicina basada en la evidencia como la aplicación de la práctica médica, donde las decisiones terapéuticas sobre cada paciente en particular corresponden a un uso racional y actualizado de la mejor evidencia disponible.
cuya búsqueda y lectura debe ser crítica, y lo cual se debe integrar con la experiencia clínica anudada al conocimiento sistemático del acto médico y preferencia del paciente. O sea que cuando estamos hablando de evidencia médica, no estamos diciendo seguir un manual, ver lo que tiene más evidencia y aplicar eso. Estamos diciendo se debe conocer la evidencia para que el médico con criterio seleccione la mejor evidencia disponible, pueda descartar una evidencia y tomar otra, pero no puede dejar de conocerla y de hacer un juicio racional de cuál es la mejor evidencia disponible. Vamos a ver si estos conceptos iniciales tuvieron aplicación a lo largo de la historia. Y parece que algunos lo siguieron. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Psiquiatría, que ya se había desarrollado en el año 1842 y venía desarrollando las primeras guías desde 1856. En el año 1993, después de los conceptos de David Sackett, ya incorpora en la guía que saca en este año sobre trastorno depresivo mayor el tema de la evidencia, y esto lo hace fuertemente a partir de 1999, donde ya establece todas las normas y pautas de tratamiento de las diferentes guías basado en los niveles de evidencia. En 1995, el Colegio Americano de Neuropsicofarmacología, que publica el famoso tratado, uno de los primeros tratados importantes que hubo de neuropsicofarmacología, que es el de Bloom y Kaffer, que en el año 2002 sacó la nueva edición, donde se menciona que entre los últimos cambios en la neuropsicofarmacología se ha establecido un mayor énfasis en la documentación de los estudios clínicos. En el mismo tratado se indica que los trabajos controlados randomizados representan el nivel de evidencia más alto. En el año 1996, para los que estamos en farmacología de hace mucho tiempo, ya el famoso Tratado de Farmacología General de Goodman y Gilman ya aplica la evidencia, diciendo que la aplicación del método científico a la terapéutica se ejemplifica en los trabajos controlados randomizados. Estos constituyen la base de las decisiones terapéuticas de todos los médicos. Y a partir de 1997, prácticamente todas las guías mundiales empiezan a sacar las pautas de tratamiento basado en evidencia. En el año 1997, la CADMAT, la guía canadiense, CADMAT se fundó en 1995, pero en el 97 saca sus primeras guías de trastorno bipolar, que luego la actualiza en el 2013, basado ya en niveles de evidencia. En el año 2002, las guías inglesas, NICE, NICE se fundó en 1999, pero en el 2002 saca sus primeras guías sobre esquizofrenia, que se actualiza en el 2009, basado en niveles de evidencia. Y en el año 2002, la Sociedad de Psiquiatría Biológica lanza diferentes guías de trastornos obsesivos compulsivos, bipolaridad y depresión unipolar, todo basado en evidencia. A partir de acá, todas estas guías ya abarcan diferentes trastornos, no solamente estas primeras que sacaron, y todas estas basados en niveles de evidencia. Nosotros en el año 2012 fundamos en Argentina el CAPIN, el Colegio Argentino de Psicofarmacología y Neurociencia, que intenta también trabajar haciendo un análisis de la evidencia adecuado a nuestro país. Los niveles de evidencia pueden ser diferentes y en realidad se modifican con cada guía. Esto lo quiero aclarar porque muchas veces que presento esto se toma como literal, como que estos son los 4 niveles. No, estos niveles de evidencia se modifican en cada región y con cada guía. Pero nosotros vamos a tomar los canadienses, ya que en Canadá es donde comenzó este tema del nivel de evidencia con David Sackett. Lo que dicen los niveles canadienses es que arriba de todo en la escala están los trabajos controlados randomizados, con tamaño de muestra adecuado, o
metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Es la comparación de diferentes trabajos controlados randomizados, pero una comparación que se debe hacer a través del método estadístico, que tenga un intervalo de confianza estrecho. El intervalo de confianza es algo bastante complicado de explicar, pero en forma general es que si yo evalúo una variable, que esa variable esté entre todos los trabajos que yo tomé con un alto nivel de certeza. Entonces, aquellos que son intervalos de confianza estrecho, generalmente es que la probabilidad que esa variable, yo digo que este antidepresivo es más eficaz que el otro, entre todos los trabajos que tomé, y la probabilidad que eso sea así, cuando es estrecho el intervalo de confianza, es del 95% o del 99%, depende del parámetro que se tome. Entonces, nivel 1, por lo menos 2 trabajos controlados randomizados. En el nivel 2 tiene que haber un trabajo, por lo menos, controlados randomizados, o metaanálisis con intervalo de confianza amplio, donde ya disminuye un poco la probabilidad anteriormente mencionada. En el nivel 3 se incluyen todos los trabajos que no son ni trabajos controlados randomizados ni metaanálisis. Por ejemplo, los estudios observacionales. Los estudios observacionales que muchas veces se comparan con los estudios de eficacia. Entonces tenemos que diferenciar lo que es eficacia y efectividad. La eficacia, que tiene que ver con trabajos más de experimentación, son los tradicionales trabajos controlados randomizados que marcan la eficacia denominada también eficacia relativa, porque se compara contra placebo o contra otra droga. En cambio, en el nivel 3 están estos estudios que pueden ser de efectividad, donde ya una diferencia fundamental es que no son doble ciego, entonces interviene un poco la subjetividad del observador. Pero cualquier otro estudio, por ejemplo, serie de casos reportados o demás, están en el nivel 3. En el nivel 4 está el consenso de expertos. Mire dónde queda la opinión personal. O sea, yo hice esto porque lo dijo fulano, no existe. Fulano en un consenso de expertos, nivel 4, el último nivel de evidencia. Ahora, tenemos que diferenciar el nivel de evidencia de lo que es las líneas de tratamiento o grado de recomendación. Donde ahí sí el consenso de expertos toma un papel primordial. ¿Por qué toma un papel primordial? Porque va a ser el encargado de leer la evidencia, de aplicar la experiencia que se tiene en una zona determinada, pudiendo interpretar todo eso y establecer los diferentes grados de recomendación o línea de tratamiento basado en la evidencia. Entonces yo puedo agarrar 2 papers de 2 fármacos o varios papers de fármacos que me dicen este es el que tiene la mayor evidencia para tal trastorno. Y un consenso de expertos puede decir, sí, pero nosotros estudiamos esa evidencia y los trabajos están mal hechos, o los efectos adversos que provoca este fármaco son muy importantes con respecto a este otro, que tiene menor evidencia. Entonces el de menor evidencia pasa a línea 1 y el de mayor evidencia pasa a línea 2. ¿Está bien? Eso es la línea de tratamiento o grado de recomendación. Entonces, la importancia que tienen los trabajos controlados randomizados. Las pautas para el tratamiento de la mayor parte de los desórdenes son elaborados principalmente sobre drogas aprobadas por entidades regulatorias, o sea, aprobadas por FDA, aprobadas por ADMAT, y basadas en datos de trabajos controlados randomizados como principal nivel de evidencia. De esta manera es importante considerar, además de la aprobación del fármaco, la cantidad de trabajos controlados randomizados con los cuales se cuenta. El aval de los trabajos controlados randomizados también es de central importancia, entre otras utilidades, cuando se recomiendan indicaciones de fármacos no aprobados, de uso off-label o por fuera del etiquetado, para determinados patrones de utilización. Entonces yo puedo usar un fármaco no aprobado
por FDA o no aprobado por EMEA, pero igualmente tengo que saber cuál es la evidencia. ¿Tiene evidencia o no tiene ninguna evidencia? Porque si no tiene ninguna evidencia estoy complicado. Ahora, si tiene evidencia yo puedo justificar por qué lo utilizo más allá de su aprobación. En algunos casos, drogas no aprobadas para una indicación pueden contar con una importante cantidad de trabajos controlados randomizados. Por ejemplo, el litio para depresión bipolar tiene 10 trabajos controlados randomizados, mientras que la quetiapina aprobada tiene 5 trabajos. Todo eso es un nivel de discusión que habría que discutir a ver por qué se puede utilizar uno u otro, que no hace este tema. También puede suceder que para una determinada línea de tratamiento recomendada no se cuente con trabajos controlados randomizados. Recordamos que esta es el eslabón más alto de nivel de evidencia. En ese caso vamos a tener que utilizar lo que tengamos, estudios abiertos, metaanálisis o lo que tengamos. No siempre tenemos trabajos controlados randomizados. ¿De dónde viene esto fundamentalmente? Recordemos que para la aprobación de un fármaco, que se hace una inversión de muchísimo tiempo y dinero, se empieza con estudios preclínicos, luego que se hacen los estudios preclínicos comienzan las 3 fases de farmacología clínica, la fase 1 y 2 donde se estudia principalmente la cinética, la dinámica, la toxicidad que tiene el fármaco, y recién en la fase 3 se establecen los trabajos controlados randomizados, doble ciego, con un N significativo, con criterios de inclusión muy exactos, de alto diseño, que en primer lugar los tiene que aprobar la EMEA o la FDA, su diseño, y después ver si se justifica aprobar la incorporación o no de esa droga. Esa droga que se aprueba es la droga original, es la que cuenta con el nivel de evidencia. Uno puede, si no utiliza la droga original, utilizar una copia, pero que tenga estudios comparativos con la original. Eso se denomina genérico, cuando tiene la copia, estudio comparativo con la original. Y después tiene la copia que no tiene nada, es una cuestión de fe, o sea, tampoco tiene estudios comparativos con el original. A partir que el fármaco se apruebe y se lanza al mercado, comienza la cuarta fase, fase 4, que tiene que ver con la farmacovigilancia, que es la denuncia que todos los médicos hacemos porque aparece un nuevo efecto adverso o porque empezamos a ver que puede tener una nueva indicación el fármaco. Entonces, para ir finalizando, un hecho fundamental que tengo que tener es saber para qué fue aprobado cada fármaco, porque cuando yo digo este fármaco está aprobado por FDA, no es un eslogan. Para que esté aprobado por FDA, el fármaco necesita por lo menos 2 o más trabajos controlados randomizados. Y para que esté aprobado por EMEA, necesita un trabajo de 3 ramas, lo cual también habla de un alto nivel de evidencia. Entonces, saber para qué está aprobado. Por ejemplo, puede estar aprobado para depresión, trastorno depresivo mayor, acá tenemos todos los antidepresivos. ¿Para qué trastorno de ansiedad está aprobado? O fármacos aprobados para el trastorno disfórico premenstrual. Entonces no pasa solamente decir, está aprobado por la FDA. Sí, está bien, pero ¿para qué está aprobado? Pues no es que porque esté aprobado por una cosa yo lo uso para otra, lo tengo que utilizar para aquello que demostró eficacia y se evaluaron también su nivel de seguridad y efectos adversos. Lo mismo ocurre para los fármacos aprobados para trastorno bipolar. ¿Para qué fase del trastorno bipolar está aprobado cada uno? O en esquizofrenia, si está aprobado para la fase aguda, para el mantenimiento. Entonces, que esté aprobado significa que ese medicamento tiene 2 o más trabajos controlados randomizados, tiene alto nivel de evidencia. Y también ocurre para las psicoterapias, que yo tantas veces discuto, ¿no? Porque en realidad la psicoterapia psicodinámica, que es la que más se opuso a los niveles de evidencia en su momento, y de que yo quiero aclarar, soy un defensor porque es la psicoterapia que utilizo, tiene un alto nivel de evidencia. Tanto es así, esto lo publiqué en una de las principales revistas de psiquiatría de Italia, que los niveles de evidencia que tiene la psicoterapia psicodinámica en muchísimos trabajos se compara con la terapia cognitiva, mostrando un nivel de evidencia similar.
y también la terapia interpersonal. Son las 3 terapias que tienen mayor nivel de evidencia. La que más tiene es la cognitiva y le sigue la interpersonal y la psicoterapia psicodinámica. Entonces, conclusión de la medicina basada en la evidencia. Desde finales de la década de 1990, con la gran expansión de la medicina basada en la evidencia, cualquier procedimiento médico debería estar definido por su nivel de evidencia científica. Los niveles de evidencia son de central importancia para los datos epidemiológicos, por ejemplo, de un trastorno determinado, para la prevalencia de la signosintomatología, cuando yo digo en un trastorno determinado los síntomas cardinales son tales y tales, para la aprobación de un medicamento o procedimiento terapéutico no farmacológico, no solamente de fármacos, sino también de psicoterapia, estimulación vagal o cualquier aplicación terapéutica que utilice, tengo que saber cuál es el nivel de evidencia que se tiene, para delinear las guías de tratamiento de un determinado trastorno, conocer la evidencia y de acuerdo a la evidencia establecer las líneas de tratamiento o grado de recomendación, para las indicaciones no aprobadas de uso off-label. Quiero utilizar tal fármaco para algo que no fue aprobado. Litio para la depresión bipolar. Ok, ¿qué nivel de evidencia tengo? Y tengo 10 trabajos controlados randomizados, o sea que estoy ampliamente cubierto de la evidencia en lo que estoy haciendo. Y también para la combinación de medicamentos. ¿Cuántas veces combinamos medicamentos sin evidencia? O sea, si el paciente llega a tener un síndrome serotonérgico, una potenciación del efecto adverso, o sea, ¿quién me asegura que esa combinación es más eficaz que la monoterapia, no potencia efectos adversos y no produce interacciones medicamentosas que sean mortales? ¿Qué evidencia tengo? Si tengo evidencia y hay un problema, bueno, ahora, si no tengo evidencia y el paciente se muere, los especialistas en aspectos médico-legales nos contarán qué nos puede pasar. Bueno, esto era simplemente de las cosas que le quería mencionar y de ya también que la evidencia es fundamental para la farmacovigilancia, una vez que el fármaco fue lanzado al mercado, para nuevas indicaciones, nuevos efectos adversos que aparecen o patrones de utilización. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Vamos a continuar con las disertaciones. A continuación va a hablar el doctor Nicolás Braginsky sobre los aspectos clínicos basados en evidencia. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. La charla de hoy va a ser bastante básica, va a tratar de esclarecer algunos conceptos, plantear algunas bases, digamos, un poco sobre lo que dijo Sebastián recién, a lo mejor dar pie también para lo que digan Eduardo y Andrés en un ratito. Muchas de estas cosas las van a conocer, vale la pena esclarecerlas un poquito a lo mejor y entender qué aspectos de nuestra práctica, digamos, nosotros hacemos y cuáles son los fundamentos que los sostienen con evidencia o sin evidencia. Ahora vamos a entrar un poquito en esto entonces. Para definir algunos conceptos entonces, ¿sí? ¿Qué es la práctica basada en la evidencia? Voy a ser un poco redundante en relación a lo que dijo Sebastián recién, más escueto. Decimos que las decisiones médicas se corresponden, esa flechita ahí estamos, a un uso racional, juicioso y actualizado de los mejores datos objetivos aplicados al tratamiento de cada paciente. Es justo decir entonces que la práctica basada en la evidencia es la práctica basada en datos, la práctica basada en pruebas, ¿sí? Alejándonos de la práctica basada en supuestos, en creencias, en cuestiones más esotéricas a lo mejor. Y esto aplica a casi todas las decisiones médicas habituales. En general, nosotros nos podemos basar en la evidencia para tomar las decisiones terapéuticas que creemos convenientes. Sin embargo, hay otro aspecto más controvertido, que es la evidencia basada en las prácticas,
que esto aplica para situaciones particulares, no para las situaciones generales. ¿Cuáles son esas situaciones particulares? Podemos decir que estas. Por ejemplo, un paciente que no puede ingresar un protocolo por su condición. Esto a lo mejor tiene aspectos legales que vale la pena discutir después en las preguntas. Digamos, un paciente que está demasiado excitado, demasiado agresivo, que no puede firmar un consentimiento informado, por ejemplo. Con ese paciente tenemos evidencia, digamos, de cómo proceder si no ingresó a ningún protocolo. Esto tiene algún tipo de complicación. Lo mismo que situaciones que en psiquiatría vemos muchísimo, que son las situaciones de urgencia particulares, digamos, que a veces nos enfrentamos con situaciones que probablemente no hayan estado descritas en otras situaciones. Quienes alguna vez hemos trabajado en la clínica de la urgencia, nos encontramos mucho con esta situación medio artesanal de plantear las terapéuticas, ¿verdad? Como Sebastián mencionó, indicaciones off-label. Yo recuerdo siempre un tipo de paciente que es un trastorno obsesivo compulsivo muy grave, un chico muy joven que se lo derive a un colega muy especialista en este tema, referente de APSA en su capítulo, en CAPIN mismo también, y él, utilizando drogas en dosis supramáximas de algunas drogas, algunas combinaciones que él sabe hacer, probablemente por su experiencia, mejoró mucho al paciente con el que yo no sabía bien cómo maniobrar porque tenía el límite que me daba la evidencia, pero no la experiencia como para ir un poquito más allá. ¿Se comprende lo que quiero decir? Quienes trabajamos en hospitales nos encontramos con un límite también muchas veces. Digamos, conocemos la evidencia, pero cuando le decimos, bueno, anda a tomar determinado fármaco, o no está en el hospital o no lo puede comprar. Entonces, ya ahí tenemos otro límite, un límite pragmático, ¿sí? Y yo creo que la práctica basada en la evidencia, entonces, como dijo Sebastián, es una combinación de estas dos situaciones, ¿sí? Principalmente la práctica basada en la evidencia, pero además la experiencia personal para saber con qué criterio aplicar esa evidencia y cuando no hay evidencia, cómo tomar esa evidencia como referencia para lo que yo pueda hacer. Diagnóstico. Vamos a intentar definir qué es el diagnóstico, ¿sí? Porque ni hablar en psiquiatría. El diagnóstico es una situación dinámica que ya el propio significado de la palabra denota esta característica. Dia quiere decir a través. Gnosis quiere decir conocimiento. Por lo tanto, diagnóstico es a través del conocimiento. Probablemente el diagnóstico, en la medida que nosotros tenemos un contacto cada vez más profundo con el paciente, vaya variando un poco y tenemos que ser abiertos a que esto ocurra y aplicar nuestra terapéutica en relación a ese dinamismo también, ¿sí? Yo creo que la psiquiatría tiene lo que es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Carece de cualquier situación objetiva, dura, como para hacer un diagnóstico de certeza en relación a determinado cuadro, ¿sí? No tenemos la placa de tórax para ver las cavernas de la tuberculosis, digamos, no contamos con eso. En algún sentido es una lástima, pero en otro sentido nos pone contracorriente las tendencias médicas actuales, digamos, que es una atención médica despersonalizada. Nosotros estamos obligados al diálogo, estamos obligados a profundizar una relación médico-paciente, estamos obligados a hacer diagnósticos a través de estas herramientas y no de otras que pueden ser realmente complementarias. Bueno, un tema que va a entrar con cierta polémica, el DSM, ¿sí? El sistema DSM. El DSM-4 era un sistema eminentemente categorial, multiaxial, que últimamente evolucionó, hay que ponerlo entre comillas, digamos, hay que ver si esto es tan así, al DSM-5, que es categorial, pero con especificadores dimensionales de más importancia que en el DSM-4, sobre todo en lo que tiene que ver con la comorbilidad, con la severidad y con los rasgos de personalidad. Y lo que para mí, el DSM-5 todavía no está muy entre nosotros, con lo cual tampoco lo conocemos con profundidad, digamos, ¿no? Pero que haya perdido el rasgo multiaxial para mí es una lástima, digamos, porque los 5 ejes nos obligaban a una mirada holística del paciente, ¿verdad? No es más multiaxial el DSM. ¿Cuáles son las ventajas del sistema del DSM? Yo creo que son unas cuantas, a lo mejor no son tantas, pero son fuertes. La primera, indudablemente, es que la comunicación entre profesionales, clínicos e investigadores es
muy aceitada. Uno va a cualquier congreso de cualquier lugar del mundo y cuando alguien dice un trastorno bipolar sabemos de qué se trata, cuando dice un trastorno límite de la personalidad sabemos de qué se trata. ¿Sí? En ese sentido, eso yo creo que es un logro y un logro que se ha obtenido indudablemente. Y tiene la intención indudable también de dotar a la psiquiatría de bases científicas. Y otro argumento fuerte a favor del DSM es que los estudios farmacológicos están diseñados sobre estos diagnósticos, digamos. Es decir, ¿qué evidencia tengo yo que tal fármaco sirve para la depresión mayor? Bueno, porque este paciente está diagnosticado como depresión mayor, así como se hizo en el estudio para este fármaco. ¿Se comprende, no? Esto es 3 características que yo creo que son muy importantes. Pero todos conocemos las críticas al DSM, que también hay que mencionar. La primera es que es reduccionista, lo cual es razonable en un sistema categorial. Que tiene escasa validez interna, dice, porque efectivamente se trata de consensos de expertos, de gente con mucha experiencia, digamos, pero no tiene el dato duro ese que decimos que carece la psiquiatría de esto, ¿verdad? Se le atribuye que genera una patologización de la vida cotidiana, digamos que los límites entre lo normal y lo patológico es cada vez más difuso y probablemente más difuso en el DSM-5. Y siempre se dice que hay acuerdos espurios entre la industria farmacológica y los que hicieron el DSM. Esto es importante aclarar, porque esto tiene que ver mucho con un mito también. Un gran crítico del sistema DSM-5, como Frances Allen, que fue autor del DSM-4, hace una crítica despiadada sobre el DSM-5. Sin embargo, sobre este tema menciona que la honestidad de quienes escribieron el DSM-5 es indudable. Es decir, que los cree equivocados, pero honestamente equivocados, y no porque estén obteniendo ganancias personales o profesionales. Otra crítica al DSM viene de la máxima autoridad de salud mental de Estados Unidos, que es el Instituto Nacional de Salud Mental. Hay en la página oficial del instituto una declaración de Thomas Insel, el presidente del Instituto Nacional. Cuestiona el DSM-5 por no incluir avances en neurociencias en su elaboración. Pero acá yo cometí un grave error, que es que esto va con C y no con S, pero bueno, sepan disculpar. Los aspectos que reclama son puramente biologicistas. Elabora su propia clasificación, se llama Research Domain Criteria, con pautas más científicas. Incorpora genética, imágenes, ciencias cognitivas. Todavía no está listo esto, y como no está listo y generó mucha polémica porque esta clasificación salió poquísimos días después del DSM-5, desautorizando de alguna manera, diciendo que era una porquería. Finalmente decían eso. Después ablandaron un poco su posición, yo diría que bastante la ablandaron, porque reconoce todavía, como no tienen datos duros para sostener sus clasificaciones, al DSM como la mejor alternativa diagnóstica actual. O sea, después de una crítica bastante severa, siguen insistiendo, no quieren pelearse con la IPA y siguen diciendo que es el DSM lo mejor que tenemos. Entonces, en resumen de esta parte, podemos decir que, contando las ventajas, las críticas y la opinión del Instituto Nacional de Salud Mental, es el DSM el mejor sistema diagnóstico actual. ¿Sí? Hoy por hoy podemos decir esto. Remarcando las virtudes y remarcando las críticas también, ¿sí? Esta parte es sencilla, todos la conocen, vamos a trabajarlo entre todos si quieren. Instrumento diagnóstico y terapéutico. ¿Cuál es el instrumento diagnóstico y terapéutico para un psiquiatra? La historia clínica. No tenemos otro. Una historia clínica bien hecha, profunda, dándole lugar al paciente, mucho lugar al diálogo. Tiene distintas partes. Esta es una historia clínica que yo tomé de un curso que tenemos con un colega en internet sobre trastornos alimentarios. Es el modelo de historia clínica con la que nosotros trabajamos y se las voy a presentar y la completamos entre todos después con un caso clínico. Hay distintas partes de la historia clínica. Obviamente la que tiene datos personales, que está vinculado a aspectos estadísticos, epidemiológicos, legales y administrativos. Una parte ya más clínica que recaba la información psiquiátrica necesaria para acceder al diagnóstico preciso.
motivo de consulta de la enfermedad actual, recordamos que es con las palabras del paciente, después cómo se va construyendo la historia clínica, ¿no? Antecedentes de enfermedad actual, que son los episodios previos al actual, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, que incluye el familiograma, obviamente un examen psiquiátrico exhaustivo de las funciones mentales, escalas psiquiátricas, solo las validadas, que son útiles para constatar la evolución y para fines de investigación. A mí en lo personal no me gusta mucho tomar escalas. Me pongo a veces en lugar del paciente y ir a lo de un tipo que te tome un cuestionario, a mí no me gusta. Pero entiendo la utilidad que tienen, ¿sí? Es más una cosa personal. De eso no quiere decir que no, y quiero decir, yo creo que a partir del diálogo en la clínica se pueden obtener los datos necesarios, aquellos que una escala también aporta. Ahora, si yo tengo que objetivar eso, no puedo decir, sí, me pareció que estaba menos deprimido. Digo, eso sí tengo que tener, si voy a hacer una investigación, tengo que tener una escala, naturalmente, algo que objetivice un poco mi impresión. Los diagnósticos diferenciales, explicitando para adentro, no hace falta... Sí, termino antes. Criterios de inclusión y de exclusión. Los diagnósticos presuntivos del DSM los conocemos todos, del DSM-4. Recordar que en el DSM-5 se elimina la clasificación multiaxial, se agregan características dimensionales, nuevos cuadros clínicos, se organizan otros. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo se alejó, se separó de los cuadros de ansiedad, tiene como un capítulo independiente. Y se mantienen los subtipos y especificadores. Los exámenes complementarios hay que justificar internamente, no poner la historia clínica, pero ¿por qué se piden? No pedir cualquier cosa si es que no hace falta. Miren esto que interesante. Aminograma y acidograma urinario de 24 horas. Acá está muy chiquito, pero lo que dice acá es que es un estudio complementario de 15 determinaciones muy amplias que ayudan al mejor diagnóstico. Albano casi se muere con esto, porque esto en realidad no sirve para nada, ¿sí? No tiene ninguna evidencia de que pidiendo el sustrato de la serotonina en orina, eso me represente lo que pasa en el cerebro con la serotonina. Tenemos serotonina en todos lados, digamos. Bueno, no tiene ningún sentido, ¿sí? Es decir, no tiene evidencia que lo respalde. Era un chiste que le hacía a Sebastián cuando lo puse. Nunca determinan un trastorno psiquiátrico primario. Acá hay una idea que a mí me parece interesante, que la daba un psicoanalista que hacía la residencia conmigo, Santiago Mazuca, que dice que este es el karma de la psiquiatría. La psiquiatría es una disciplina que busca cada vez las causas de sus trastornos y una vez que las encuentran, ese trastorno deja de ser psiquiátrico, digamos, ¿sí? Es decir, empieza a ser neuropsiquiátrico, neurológico, tumoral, endocrinológico, bueno. Es para discutirlo. Esto tiene que ver estrictamente con la parte de trastorno alimentario y después hay una tercera parte en la historia clínica que tiene que ver con las pautas de diversas conductas terapéuticas. Cómo se integra el paciente al programa, qué tratamiento farmacológico, qué tratamiento psicológico y nutricional en un caso de una paciente alimentaria. ¿En qué basarnos? En las mejores evidencias disponibles para el tratamiento farmacológico, que son las guías internacionales, CAPIN, como mencionó Sebastián, cuando estén listas las guías que están por salir, los 4 nosotros pertenecemos a esta institución. Trabajos aleatorizados, doble ciego comparados con placebo o droga activa, los metanésicos, bueno, todas esas cosas que dijo Sebastián con mucha más profundidad. Yo pensé en construir una historia clínica, por falta de tiempo lo vamos a hacer bastante rápido, digamos, lo vamos pasando. Pero es la historia clínica que todos estamos conociendo, digamos, y haciendo perfectamente, que termina, después de mucho diálogo, de un diagnóstico adecuado, en una pauta terapéutica que en este caso tiene mucha evidencia. Seguro que tiene más de 2 trabajos randomizados comparados, que figura en las diversas guías, que es que para un diagnóstico como el de esta paciente, que es de bulimia nerviosa, se los cuento y no entro en detalle, es fluoxetina en 60 miligramos día, que hay que titular paulatinamente y del que hay que aclarar cuáles son los posibles efectos adversos. Entonces, llegando a las conclusiones, podemos decir que la práctica basada en la evidencia constituye el paradigma médico actual, que la psiquiatría con sus dificultades pretende incluirse dentro de dicho paradigma, que el mejor sistema diagnóstico, a pesar de sus limitaciones, es el DSM, y que la historia clínica adecuadamente realizada es la que permite el diagnóstico y tratamiento correcto, además de sus implicancias médico-legales. Esta es parte de la bibliografía que respalda esto que les dije. Muchas gracias. Estamos cambiando el switch.
A continuación, el profesor Andrés Mega, que forma parte del cuerpo que trabaja, cuerpo médico forense, que trabaja el tema específico de los aspectos médico-legales, nos va a hablar entonces sobre las implicancias que tiene el trabajo con evidencia o sin evidencia. Muchas gracias, Andrés. Hola, hola. Bueno, buen día, gracias por estar. Tengo que hacer una confesión. Sebastián me está medicando con antipsicóticos de primera generación, con lo cual tengo acaticia. Yo le dije a Sebastián, cambiame a segunda generación, y Sebastián me dijo, tengo que construir evidencia. Así que todavía me va a dejar un rato, me parece. Bueno, hablando fuera de chiste, gracias por estar. La verdad que es un honor y un privilegio una mesa con tan distinguidos disertantes y amigos, y la cantidad de gente que está presente. Yo voy a tratar de transmitir en una forma breve y al mismo tiempo lo más dinámica posible algunas cosas que deberían ustedes manejar cuando manejan psicofármacos para hacer no solo una buena praxis, sino también no tener problemas de responsabilidad médico-legal. Eduardo va a ampliar a continuación con otra data y con más información esto que voy a comentar, así que arrancamos. Hay una cosa que es básica y que todos, Sebastián lo dijo muy bien, Nicolás también, que es puntualmente, para no tener problemas el día de mañana, lo mejor que ustedes pueden ofrecer a un juez cuando alguien cuestione la conducta de ustedes como médicos, psiquiatras, prescriptores, es ofrecerle lo último en evidencia científica. Si ustedes operan con la medicina basada en la evidencia, que es lo último y lo mejor que tenemos, no van a tener ningún problema. Si ustedes insisten con pasiflora, valeriana, hierbas de Bach, de California y demás, van a tener a big problem, ¿sí? Entonces, descarto que van a tomar el primer camino. Algunos datos personales que comento en todas estas clases que estamos teniendo en este curso. La Academia Americana de Psiquiatría y Ley dice que los psiquiatras están dejando de ejercer la psiquiatría en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el nivel de demandas profesionales que existen. Ustedes dirán, ¿cómo un tipo que gana $250.000 por año promedio deja de ejercer la psiquiatría? Porque las demandas son millonarias. Entonces, con una demanda millonaria se te fue todo lo que ganaste en años. Entonces es mucho más redituable vender autos, pochoclos, globos inflados o lo que ustedes quieran, ¿sí? Menos estresante. Entonces la idea es hablar con seriedad sin solemnidad y arrancamos con un Angry Bird, ¿sí? Estoy enojado con la 26657. La fucking law of mental health, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el artículo 12 de la ley 26657 dice que los psiquiatras somos peores que Bela Lugosi, Frankenstein y demás, porque menciona, si ustedes han leído, que los psiquiatras deben prescribir con fines terapéuticos y nunca como castigo. O sea, asume que nosotros castigamos con medicación por conveniencia de terceros, lo que yo es asociación ilícita directamente, o para suplir necesidad de acompañamiento terapéutico y cuidados especiales. Más hijos de puta que nosotros no hay, ¿sí? Y la indicación y renovación solo podrá ser a partir de permanentes y hay que hacer abordajes interdisciplinarios. Entonces, cuando me digan con qué te miran, le preguntan a la musicoterapeuta, al kinesiólogo, a la enfermera, por favor, niveles de evidencia para medicar en depresión bipolar con quetiapina. Por favor, que están muy actualizados ellos con el tema. Eso nos convierte en una máquina de hacer chorizos, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Este es el producto nuestro, que lo pueden ver ahí. La reglamentación, la fucking regulation, no mejoró mucho el panorama, ¿sí?
porque lo que menciona es que no solo, sino cualquier cosa debe ser también hecha, ratifica que el equipo interdisciplinario está autorizado. Después se contradice, porque creo que se fueron a tomar algo en el camino, digamos, y dijeron que en rigor hay que usar las normas internacionales, los consensos médicos, y al final la embarran otra vez cambiaron el trago, se ve en el camino, y resaltaron el último párrafo, es decir, una serie de contradicciones que genera confusión a la hora de decidir un fallo judicial. Este es el problema. Es tan confusa la reglamentación como el texto original, y lamentablemente esto está hecho por nuestros representantes, los que todos ustedes votaron. Entonces, la próxima vez que voten, piensen, ¿sí? Bien, ya está dicho. Este es artículo 34, inciso primero del Código Penal. Inimputable. Leonardo Horvath, foto para que lo conozcan. ¿Sí? El señor este es el perpetrador de la ley de salud mental. Entonces, psicólogo ex ARI de Tierra del Fuego. Claro, lo que pasa es que en Tierra del Fuego no debe haber muchos psicóticos para medicar, entonces ahí está el problema. Bien, esto es lo que tenemos, ¿sí? Entonces leo, ¿sí? ¿Qué lugar es este? Un poco para que transmita. ¿Alguien sabe qué lugar es? Si alguien sabe qué lugar es, bueno, los que estuvieron en la clase de ayer no vale la pena. Pero los que no saben, este es el lugar, el monte Taigeto, en Grecia. Y acá se usaba un método terapéutico para tratar psicóticos en la Grecia antigua, que era tirarlos del monte, ¿sí? Eso sí, la casuística se reducía a cero en cuanto a presencia de patología mental. En la Edad Media, no, porque esto es para recordarle a Leo Gorbach toda la pelotudez que escribió, discúlpenme el término. En la Edad Media, ¿sí? Se subía a los locos a un barco y se los mandaba a alta mar, en la nave de los locos, sin agua, sin comida y demás, para construir evidencia, era, digamos, en ese momento, a ver cómo funcionaban. O también había termoterapia, había puntualmente pacientes, ¿sí?, que decían que era la Virgen María, el diablo, Satanás, y entonces se veía cuánto resistían a determinada temperatura, si la leña era mejor que el quebracho y todo ese tipo de cosas para demostrar la emisión, o métodos más expeditivos, digamos, que podían subir, o el método que inventó el presidente, el fundador de la Academia de Psiquiátrica de Medicina, que era al psicótico meterle una caja en la cabeza para aislarlo de sus alucinaciones, etcétera, etcétera, sumado a la buena contribución del nazismo, que metió en la población de aquella época que mantener a un paciente psiquiátrico costaba lo mismo que mantener a una familia de raza aria pura, o sea, 5 marcos con 50, por lo cual estaba claro que a los psicóticos había que mandarlos a este castillito que estaba en Austria, más precisamente al subsuelo, donde de repente empezaba a oler raro, digamos, y terminaban bruscamente con la casuística de los esquizofrénicos, que esto, Gorbach está contentísimo con esto, porque en 1939 la Alemania nazi, donde había 320.000 psicóticos dando vueltas, pasó rápidamente en el 46 a 40.000. Si eso no es eficacia en el tratamiento de salud mental, me saco el sombrero, ¿sí? Bien, hemos pasado en la historia por muchos tratamientos, saquen, insulinoterapia, electroterapia, ¿sí?, intentos, y tratando de cuidar el tema del estigma, ¿sí?, con películas que una entre miles trató de hablar de cómo recuperar a los pacientes mentales como una mente brillante. Ahora, lo cierto es que si hablamos en serio, todavía estamos en deuda con nuestros pacientes. Y en deuda porque todavía, si bien logramos una buena proporción de síntomas negativos, positivos, la pregunta es si logramos la eliminación de los negativos, si aseguramos la compliance, si tenemos el mejor tratamiento disponible, al camarógrafo lo estoy volviendo loco, si tenemos rehabilitación sociolaboral plena, y si llegamos a la eliminación del estigma social. ¿Qué responderían ustedes? ¿Lo respondió el gato? No. Bien. Entonces, la pregunta en este tema es, ¿qué aspectos de la ley ustedes en la prescripción de psicofármacos deberían tener en cuenta para no tener inconvenientes? Y los vamos a pasar rápidamente. Lo que no pretendemos ni Eduardo ni yo es que ustedes sean abogados, pero ustedes están tratando con la vida y la salud de la gente. Eso los compromete a conocer, por lo menos por arriba, algunos elementos de la ley,
¿Por qué? Porque como habitantes de este país, la Constitución dice que la ley se supone conocida, o la ley se presume conocida. Esto quiere decir, ustedes no pueden decir, yo nunca leí este texto legal. No, ningún juez del país se lo va a aceptar. La ley se presume conocida. Entonces, mínimos aspectos legales, porque ustedes manejan la vida y la salud de la gente, deben saber, y se lo voy a tratar de transmitir lo más cortito, ¿sí? Esto los asemeja a ustedes, no se depriman. Cualquier cosa le preguntan a Sebastián o a Nicolás, por un buen antidepresivo. Pero esto siéntense, por favor, el doctor Espector se bañó hoy, así que no hay ningún problema. Esto los asemeja a ustedes al albañil, carnicero, o más que carnicero, plomero o electricista que viene a sus casas. Gracias. El contrato de locación de servicios. Esto hace que ustedes, venga alguien a pedirles un servicio, ustedes se lo den y esa parte les retribuye a ustedes en dinero, un bonito, un zapallo, un chancho, lo que sea, pero haya un ida y vuelta en esta situación. El problema de este artículo es que los efectos duran 10 años. Por eso les pedimos, por favor, que guarden toda la historia clínica, sea en público, en privado, donde sea. Si se sientan no hay ningún problema. Adelante, ¿están? ¿Sí? ¿Está? Bien. Le pedimos que guarden la historia clínica, por favor, 10 años después de la última atención. Después de los 10 años la revolean lo que quieran, pero en esos 10 años pueden tener algún tipo de inconveniente que, esperemos que no, pero por el cual le reclame a algún paciente algo. Sigamos. Nosotros tenemos obligación de atender a nuestros pacientes en una situación de emergencia, aún en el caso que no nos paguen ni nos retribuyan en esto, y cuando lo compensemos sí derivarlos al lugar correspondiente, ¿sí? Esto lo dice la ley. También todo lo que implica el Código Internacional de Ética Médica nos obliga a nosotros, los médicos, a brindarles a los pacientes los mejores recursos de salud y a brindarles todos los recursos científicos disponibles para ellos. Por eso, cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, un juez razonablemente nos va a pedir a nosotros si le ofrecimos la mejor alternativa disponible para el tratamiento de esa patología. Si la respuesta es sí, no va a haber problema. Si la respuesta no es sí, ahí sí va a haber una dificultad porque va a venir la pregunta ¿y por qué no lo hizo? ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende? El Código Penal lo pasamos también rápidamente. Saben ustedes que si hay imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia en alguno de los pasos en que ustedes hacen o medican, también pueden ser pasibles por cualquier cuestión. Ustedes dirán, ¿pero qué daño le puedo hacer? El año pasado, 2013, tuve 3 casos, no uno, 3 casos. Caballeros entre 40 y 50 años. Consultan por cuadros depresivos a 3 reconocidos psiquiatras, buenos psiquiatras, 2 varones, 1 mujer. El paciente tenía efectivamente una depresión, estos 3 pacientes, los colegas los medican con antidepresivos de última generación, inhibidores reversibles de recaptación de serotonina. Los pacientes los mejoran mucho, pero los demandan a los 3 psiquiatras. ¿Por qué? Porque cuando se encontraron con una señorita felina, digamos, de 4 años, el doctor Pedro Ruiz en la puerta, qué grande. Bien, maravilloso. Sigamos. Al mismo tiempo, el reclamo que puede hacer un paciente a través de su abogado es lo que se llama pérdida de chance. Si nosotros no le ofrecemos la alternativa para el tratamiento de su enfermedad mental, él puede decir que no tuve la chance de acceder a la mejor medicación o a la mejor alternativa porque el médico no me la ofreció. Háblese de medicación o háblese de terapia, como dijo Sebastián. Por eso la evidencia, los niveles de evidencia es algo que debe recalcarse y marcarse en todo momento. ¿Hasta dónde va a llegar nuestra responsabilidad? No sé. Yo solo sé que en Estados Unidos hay juicios ya y sanciones a psiquiatras. ¿Por qué? Porque había un paciente psicótico crónico que saltó una medicación y se fue con un bate de béisbol al supermercado y llegó ahí a la góndola de yogures y a batazos de béisbol, en vez de pegar la pelotita de béisbol, le pegó a los yogures.
bajó todos los yugures, quedó un enchastre, se pueden imaginar, y cuando lo agarra la policía dice, yo soy paciente del doctor Albano, dijo. Entonces fue José Coto, le tocó el timbre a la casa del doctor Albano y dijo, doctor, ¿este paciente suyo? Sí. Bueno, acaba de dejarnos sin yogur descremado. Y el doctor Albano de Estados Unidos tuvo que pagar de su bolsillo yogur por yogur más el daño moral a la imagen del supermercado. ¿Sí? Bien, unos cuantos miles de dólares. Por esto que se llama culpa in vigilando. Los psiquiatras en Estados Unidos ya hay fallos judiciales que están planteando que si uno no supervisa adecuadamente el seguimiento de su paciente, podría ser responsable de los hechos por este. ¿Cómo uno sale de esta situación o está protegido como prescriptor? Cuando trabajó con la mejor evidencia y cuando se manejó con la comunicación con este paciente en tiempo y forma. Después hablamos más en detalle cómo. ¿Cuánto tiempo, doctor? ¿10 minutos? 5 minutos. Bien. La pregunta es, ¿con qué nivel de evidencia y responsabilidad prescribimos los psiquiatras? Porque esta es la pregunta del millón. En derecho y en el campo del cuerpo médico forense de la Corte Suprema, las preguntas que me hace el juez es, fulanito actuó de acuerdo al lex artis. ¿Qué quiere decir lex artis? Es el mejor proceder de un médico en ese lugar y en ese momento. Que no es igual para todos, depende del médico, de su experiencia y del lugar donde está. ¿Se entiende? Un médico de 5 años de recibido no se le va a pedir judicialmente lo que puede dar un médico de 20 años de recibido. ¿Esto está claro? ¿Sí? Entonces, vayamos a este punto. Ahí lo conocen a nuestro amigo Gregory. Nuestro amigo Gregory, si me cierran la puerta, va a estar buenísimo. Bárbaro, gracias. Siéntense, miren. Por acá hay lugar. Había. Bueno, algo lugar hay por acá. Nuestro amigo Gregory les va a hacer 5 preguntas y ustedes tienen que contestar de verdad, ¿sí? Esto ya parece un stand-up. Bien. ¿Cuántos de los presentes leyeron todos los prospectos de lo que medican? Levanten la mano. Levanten la mano. Fuerte. Levanten. Levanten. 1, 2. ¿Todos los prospectos? ¿Todos? Ah, no, todos. Dije todos. 1. Un aplauso para el doctor, por favor. Segunda pregunta. ¿Cuántos de los efectos conocen todos los efectos colaterales que prescriben? Todos. 1, 2. Estamos complicados. ¿Cuántos pacientes saben qué es bioequivalencia? ¿Cuántos? 1, 2, 3. Bueno, hay un poco más. No todos. ¿Cuántos saben qué es biodisponibilidad? Unos cuantos más. ¿Cuántos saben todas las interacciones de la medicación que prescriben? Estamos en el horno mal. La respuesta de nuestro amigo Gregory es, my goodness. Digamos, o sea, estamos complicados. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo medicamos? Cuando salimos a manejar, nos ponemos una venda en los ojos, damos arranque y vemos qué pasa. Digamos, sería un poco el planteo. Porque si te gusta el durazno, bancate la pelusa, ¿sí? El trabajo en psicofarmacología implica necesariamente un conocimiento más profundo. Si ustedes estas respuestas que me están dando a mí, no me las dan a mí, se las da a un juez, el juez los va a mirar y se va a sentir un poco mal. Y a ustedes los va a hacer sentir peor, pero con seguridad. Bien, entonces, estos son datos de el ANMAT. Por favor, presten atención. Poca información en el ANMAT, por supuesto, pero fíjense, los pacientes que dicen en celeste, los que compraron la medicación por prescripción o receta médica, los que usan la medicación por su cuenta y primero fueron recetados y luego van regulando su dosis. La automedicación en la Argentina, estamos hablando de psicofármacos. La automedicación en la Argentina, estamos viendo, miren los niveles de edad, 12 a 17 años, la automedicación espantosamente alta, 18 a 24, 25 a 34, ¿sí?
Esto es evidencia de que algún tema estamos teniendo nosotros que ver en esto. No es solamente la cuestión de la población, ¿sí? Y estamos casi cerrando. Entonces, ¿cómo dejarle manejar la cuestión al gato directamente, que nos controle? De esto habló Sebastián, las etapas que pasa una medicación en su elaboración y los pasos que nosotros deberíamos saber sobre las distintas etapas. Y estos son los principios bioéticos que deberían guiarnos a nosotros a la hora de manejarnos con la medicación. ¿Es necesaria la medicación? ¿Por qué? ¿Estoy tranquilo que puedo justificar en todo momento por qué toma la medicación? ¿Cualquiera me podría llamar y yo podría ser tranquilo por qué lo está medicando de esta forma? Porque esto lleva, o si nosotros hacemos mal, mantiene el circuito de la enfermedad mental, que va del estigma a la discriminación, al aislamiento, a la demora en un tratamiento eficaz, a los pobres resultados y a la incapacidad, y vuelve el estigma, ¿sí? Entonces, nuestra función como psiquiatras a la hora de la prescripción es romper con este círculo dando apoyo y soporte y consejo a nuestro paciente. ¿Cuánto tiempo voy a tomar medicación? ¿Cuáles son los efectos colaterales? ¿Qué me va a hacer? ¿Cuándo la puedo dejar? Digamos, estas son preguntas que con niveles de certeza tendríamos que estar en condiciones razonables de responder. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muchas marcas internacionales. Entre estas marcas internacionales hay muchas marcas de empresas farmacéuticas. Estas empresas farmacéuticas son negocios. Nosotros, todos ustedes, son parte del negocio. Entonces, el planteo es cómo hacer buena medicina y medicina prescriptiva sin caer en un negocio. El negocio es de ellos. Nosotros somos profesionales de la salud, ¿sí? Pero no entrar en una situación de negocio en esta cuestión, por más que sea muy tentador y muy redituable, porque no es ni judicial ni éticamente justificable. Millones y millones de dólares maneja la industria farmacéutica en el mundo. El planteo es, ¿yo tengo respaldo científico y ético para medicar lo que estoy medicando? ¿O soy parte del negocio? Esta es una pregunta que cada uno se hará, ¿sí? Porque aquí ya estamos. Porque hay un aviso de la Unión Europea que dice, desafortunadamente, ningún tipo de antibióticos te sacará tu resfrío, ¿sí? Y más abajo dice, el mejor camino es tomar muchos líquidos y descansar. Y lo demás, hablarlo con tu doctor. Para ir cerrando, no tenemos que parecernos a este doctor, por supuesto. ¿Y qué es close-up? ¿Cuántos de los presentes saben qué es close-up? ¿Alguien sabe qué es close-up? Nadie sabe qué es close-up. No puedo creerlo. I can hardly believe it. Uno, ¿qué es close-up? ¿Una qué? No, no. ¿Qué es close-up? Nadie, nadie. Eso es close-up. Es una empresa internacional que controla todas las recetas de ustedes desde que empezaron a recetar hasta ahora. Si no lo sabían, desayúnense, ¿sí? Entonces, eso explica por qué algunas empresas los visitan y otras no. Porque son médicos tipo 1, médicos 2, médicos 3, médicos 4 y médicos 5. No son niveles de evidencia, quédense tranquilos, son niveles de que medican ustedes. Si medican tipo 1, son invitados a Bora Bora, ¿sí? Con Angelina Jolie. Si medican tipo 5, le dan un yogur empezado comprado en Fiorito. ¿Está bien? Y el punto es salir de esta situación. Ustedes receten como quieran, pero no entren en el negocio de todo esto, ¿sí? Por internet, con el celular, mientras les avisa el representante de la industria que hace su trabajo, obviamente, sabe con su nombre qué tipo de médico es usted. Si de repente ve que desvía la vista y se va para otro lado, usted es 5 o 4. Si lo abraza, lo besa y lo quiere tener sexo con usted, es 1. ¿Sí? Digamos, este es el punto que está acá. ¿Sí? La idea es, como diría Morfeo, podemos tomar el camino ético o podemos tomar el otro camino. La decisión está en cada uno de ustedes y cada uno de ustedes es grandecito para superar los desafíos que implica tratar pacientes, medicar pacientes, porque como diría nuestro amigo Hipócrates, el de la isla de Kos,
Muchos hombres piensan que la epilepsia es divina, solamente porque no la entienden. Algún día entenderemos lo que la causa y entonces dejará de ser divina. Y así es todo como el universo. Muchas gracias por su atención. Espectacular, muy buena conferencia. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés, por tu magnífica exposición. A continuación, el doctor Eduardo Spector, quien, entre otras virtudes, es mi asesor legal cada vez que tengo alguna duda y coordina la maestría de Favaloro el módulo de Medicina Legal. Nos va a complementar esta parte de la importancia de trabajar con las evidencias según los aspectos médico-legales. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a Sebastián por la cordial invitación. Vamos a tratar de complementar en poco tiempo, porque la locuacidad del doctor Mega me ha dejado un poco reducido el tiempo. Entonces vamos a tratar de ver algunas cuestiones que me parece que son las más importantes que ustedes, que seguramente muchos no tienen contacto con la responsabilidad profesional, se tienen que llevar de acá. En principio, o sea, lo que vamos a hablar es de responsabilidad en la prescripción y en la no prescripción de psicofármacos, o sea, cuando el error es no prescribirlo. Acá, con el doctor Mega, hicimos justicia y enchalecamos al licenciado Gorbach y lo internamos en una institución donde acá está parte del equipo interdisciplinario. ¿Sí? Porque es lo que de alguna manera se merece, ¿no? A partir de toda la desautorización y toda la crítica injusta que a partir de su ley ha hecho en contra de los psiquiatras. Bien. Fíjense que estas son estadísticas de Estados Unidos y en Estados Unidos sabemos que están muy preocupados por el tema de los juicios de mala práctica más que nosotros. En nuestro país no tenemos estadísticas serias salvo la que da el INDEC, ¿sí? Entonces, imagínense lo que debe ser esto en nuestro país, ¿no? Es la causa más común de errores médicos, ¿sí? El error de medicación. Entre el 3 y el 6,9% de los pacientes puede ocurrir un error médico. Y puede ocasionar hasta 7.000 muertes en un año, ¿sí? Traduzcamos esto en nuestro país. Cerca del 25% pueden ser prevenibles con diferentes estrategias e intervenciones. El 25% de los errores de medicación que causan daño pueden ser prevenibles con esas diferentes estrategias, ¿sí? Hay muchas estadísticas en esto. Lo concreto es que nosotros, manejando medicación que puede ser riesgosa, podemos llegar a cometer un daño a un paciente y ese daño seguramente nos va a generar un dolor de cabeza legal. Esto es un poquito más de lo mismo, vamos a pasar más adelante. Y la principal barrera para mejorar es la falta de conocimiento de la magnitud de sus daños. Ustedes fíjense que en errores médicos se pueden provocar muertes que son 4 ceros, no 4 veces, ¿sí? 4 ceros mayor que las muertes que se provocan por accidentes de aeronavegación en un año, ¿sí? Sin embargo, no le llegamos ni a los pies a las empresas de aeronavegación en lo que respecta a gerenciamiento de riesgos. En general, en las instituciones no se denuncian los errores que podemos cometer por una cuestión, entre otras, narcisística, ¿sí? Porque si yo revelo un error que cometí, seguramente mi altura profesional va a quedar cuestionada. Entonces no hay denuncias de errores, incluso de aquellos errores que no generaron daño, para evitar que se vuelvan a repetir y en la segunda oportunidad sí generar daño. Entonces se necesita mantener procesos de detección, monitoreo, evaluación de los métodos que aplicamos para reducir los errores profesionales. En prescripción farmacológica, así como en el resto de la responsabilidad profesional, los psiquiatras tenemos obligaciones de medios y no de resultados. Esto quiere decir que nosotros no estamos obligados a conseguir la curación o incluso la recuperación del paciente, sino hacer todo lo que la ciencia psiquiátrica nos pone a disposición. Dentro de esas cosas que nos pone la ciencia psiquiátrica a disposición están las evidencias científicas que avalan un tratamiento y no avalan otros.
Entonces, la responsabilidad profesional es la obligación que tienen los médicos de responder ante la justicia por los daños cometidos durante el ejercicio de su profesión. La revolución farmacológica que estamos viviendo ha generado avances, obviamente, y esos avances generan más responsabilidad. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que no sabe la ciencia y otra cosa es lo que no sabe el médico. Y si el profesional especializado no acompaña ese desarrollo y queda obsoleto en sus tratamientos, va a tener responsabilidad, ¿sí? El aumento de los psicofármacos ha generado también una mayor responsabilidad. Pero se ha visto que existen gran cantidad de lo que podríamos denominar psicofarmacólogos improvisados. En nuestra especialidad, y durante muchísimos años, colegas denostaron la eficacia de los fármacos y se fundamentaron en su ideología psicologicista, digamos. Hoy por hoy, como ya no abundan los pacientes de 3 y 4 veces por semana de psicoterapia, se volcaron sin tener conocimientos suficientes a la prescripción psicofarmacológica. Y esto sin contar a los colegas que podríamos llamar, según en España se lo llama intrusismo profesional, acá le podemos decir meteretes también, que son colegas de otras especialidades que tratan trastornos psiquiátricos. ¿Sí? He visto recetas de benzodiazepinas en oftalmólogos, ¿sí? Que oftalmólogos indicaron benzodiazepinas a un paciente, ginecólogos que permanentemente indican antidepresivos y benzodiazepinas a los pacientes, etcétera, etcétera. Esto se llama intrusismo profesional. Bien. La eficacia de los psicofármacos es cada vez más incuestionable, ¿sí? Y las evidencias científicas así lo van demostrando, ¿sí? Modificaron modelos terapéuticos, cambiaron la evolución de los trastornos mentales, facilitaron externaciones, permitieron tratamiento ambulatorio de trastornos severos, desmantelaron muchos paradigmas, pero presentan riesgos que deben ser contemplados. Se mantiene en la prescripción psicofarmacológica el principio hipocrático del primum non nocere, ¿sí? Donde el tratamiento tiene que aportar beneficios y esos beneficios deben ser mayores a los riesgos, ¿sí? O esos riesgos deben ser proporcionales a los beneficios. Una de las preguntas que me tengo que hacer es cuánto el modelo que yo sigo me acerca o me aleja del deber asistencial. Y acá aparece el dogmatismo profesional que en nuestra especialidad es bastante frecuente de ver, ¿sí? Cuanto un medicamento tenga mayor evidencia demostrada, mayor es el riesgo de no prescribirlo, ¿sí? Y un tratamiento eficaz no aplicado puede ser semejante a la omisión de asistencia. Sabemos que, obviamente, para hacer un buen tratamiento tenemos que partir de un buen diagnóstico, ¿sí? Y acá pueden aparecer diferencias de escuelas. En Estados Unidos, en la década del 70, para saldar esas diferencias de escuelas, se adoptó la doctrina de la minoría respetable. ¿Qué quiere decir esta doctrina? Que si alguien lleva adelante un tratamiento que no ha sido efectivo, pero se funda en lo que dice una minoría científica respetable, no puede ser cuestionado por no haber hecho lo que hizo la mayoría. ¿Sí? O sea, un dogma de los jueces es que no pueden terciar entre Hipócrates y Galeno. Pero el tema es que esta doctrina comenzó en los años 60, pero la doctrina judicial es dinámica, va cambiando. Hoy por hoy se sigue aceptando la doctrina de la minoría respetable, pero el profesional que represente esa minoría respetable no le puede ocultar, ¿sí? O no puede dejar de cumplir el deber de información de acerca de lo que plantea la mayoría, que se supone que también es respetable. O sea, si yo hago un tratamiento porque me baso en determinada escuela, por decirlo de algún modo, que no es la mayoritaria, no le puedo ocultar al paciente lo que hace la escuela mayoritaria. Si yo se lo oculto, ahí sí puedo tener responsabilidad en caso que el tratamiento no haya sido efectivo.
Estos son dos casos muy parecidos, ¿sí? Son dos fallos de corte del año 89, en los casos Abelenda y el caso Aguad, donde dice: el médico es el único autorizado para prescribir medicamentos, recibiendo para ello formación técnica específica. Por ello, el hecho de que exista gran cantidad de productos no le exime de ninguna responsabilidad. Por el contrario, ello crea en cada profesional una obligación aún mayor de conocer qué es lo que se receta, máxime en casos en que por las especiales características del paciente su vida dependía de ello. Esto surge de un fallo, el primero es el Abelenda, donde un médico le prescribe Lisalgil a un paciente y resulta que el paciente era alérgico a la dipirona. Pero en el prospecto del Lisalgil en aquellas épocas decía la fórmula química desarrollada, no decía dipirona. Y por lo tanto el médico no sabía, le habían dicho que era alérgico a la dipirona, pero este profesional no sabía que el Lisalgil contenía dipirona. ¿Cuál fue la estrategia defensista en el juicio de los abogados de este profesional? Decir que como existen tanta cantidad de medicamentos, el médico no puede saber qué contiene cada uno de ellos, ¿sí? A lo que la Corte le responde precisamente esto, que está bien que uno no sepa lo que tiene tamaña cantidad de medicamentos, pero mínimamente tiene que saber qué contiene lo que él prescribe. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, ¿cuáles son los derechos que tiene el paciente? Al tratamiento más completo disponible, ¿sí? ¿Y por qué está destacado el tratamiento más completo disponible? Porque en la mayor parte de los trastornos del eje 1 y muchas veces en trastornos del eje 2, la psicoterapia sola no es el tratamiento completo. La psicoterapia es el tratamiento parcial. Las evidencias dicen que la combinación psicofármacos y psicoterapia es muchísimo mejor, sobre todo en los trastornos moderados y graves, cuando se utilizan combinados que cuando se utiliza uno solo de ellos, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que estoy llevando adelante un tratamiento completo si estoy haciendo solamente psicoterapia y quejarme de la injusticia de la justicia si después me reclaman a mí por no haber utilizado psicofármacos, ¿sí? Tratamiento con eficacia demostrada, tratamiento menos restrictivo, menos riesgoso, a ser informado sobre el tratamiento, a rechazar el tratamiento y a que se documente, por supuesto, no en otro lado que en la historia clínica, la evolución de ese paciente. Bien, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta que es lo que se denomina discrecionalidad científica. ¿Qué es la discrecionalidad científica? Es la libertad que tenemos los profesionales de elegir el tratamiento que consideramos más adecuado, ¿sí? O sea, el conocimiento científico que nosotros poseemos nos da dos cosas: la discrecionalidad, que es esa libertad de elección, y cierto poder sobre el paciente. Este poder solamente se compensa cuando cumplimos con el deber de información y cuando le solicitamos el consentimiento informado al paciente. Nuestra especialidad, como toda la medicina, es una especialidad que tiene áreas, ¿sí? O sea, tiene lugares, digamos, que son absolutamente impredecibles, que pueden depender de muchísimas causas que nosotros desconocemos, la evolución que un paciente puede llegar a tener a un tratamiento, y esto genera muchas veces que esas áreas que haya diferentes tratamientos y nosotros optamos por alguno de ellos. Si no tenemos resultado, la aplicación fue incorrecta, hubo imprudencia, impericia o negligencia, vamos a tener culpa. Pero si la aplicación fue correcta, lo hicimos con prudencia, pericia y diligencia, ahí no vamos a tener culpa a pesar que el resultado no se haya conseguido. Y lo importante para determinar de estos diferentes tratamientos cuáles son los más importantes son las evidencias científicas. ¿Y dónde están mayoritariamente plasmadas las evidencias científicas? En las guías de tratamiento. Por lo tanto, de aquí en adelante, nosotros tenemos que fundamentar en la historia clínica que optamos por determinado fármaco a partir de determinadas características y a partir de determinadas evidencias, y no que tiramos una moneda a ver si elegíamos un fármaco o elegíamos otro. O sea, debemos fundamentar claramente en la historia clínica todos y cada uno de los pasos que nosotros damos en lo que respecta, entre otras cosas, a la prescripción psicofarmacológica. Entonces decía que la discrecionalidad científica es la libertad del profesional que tiene para elegir el tratamiento que considera más adecuado. Pero tengamos en cuenta que esta libertad
no es ilimitada, ¿sí? Porque yo tengo esa discrecionalidad, no puedo prescribirle como alucinolítico a un paciente un antihemorroidal, ¿sí? Tengo que prescribir fármacos que tienen evidencia. Esa libertad a mí no me permite hacer lo que quiera. Esa libertad no me permite que un paciente, como en mis años de formación psicoanalítica, ya lejos y hace tiempo, escuché a uno de mis profesores decir que a los esquizofrénicos los trataba exclusivamente con psicoanálisis. ¿Sí? Eso no es discrecionalidad científica. Eso es desconocer cuestiones básicas de la salud mental. Entonces está limitado por el paciente, por el derecho del paciente a recibir el tratamiento más adecuado, ¿sí? Científicamente probado, que sea adecuado a la lex artis, o sea, que cumpla con las evidencias científicas, que sea actual, no experimental, y que los riesgos sean proporcionales a la patología, ¿sí? No puedo dar un antipsicótico, ¿sí?, sin fundamentación para una ansiedad neurótica, por ejemplo. 5. Al doctor Mega le diste más. Entonces, esto está determinado, pero tengamos en cuenta una cuestión, y esto tiene que ver con las guías de tratamiento y con las evidencias. Existe una discrecionalidad científica general, digamos, abstracta, y existe una discrecionalidad científica concreta. Las guías de tratamiento están incluidas en lo que sería la discrecionalidad científica abstracta, en abstracto. ¿Sí? Por ejemplo, para un trastorno depresivo mayor, las evidencias muestran que tales fármacos son mejores. Pero en un paciente en concreto, puedo llegar a tener algún tipo de impedimento para aplicar ese fármaco y tengo que utilizar otro que a lo mejor las evidencias no son tan claras. En ese caso, cuando yo utilizo mi discrecionalidad científica, que puede correrse un poco de lo que marcan las evidencias, tengo que claramente fundamentarlo en la historia clínica, ¿sí? O sea, a ver, por dar un ejemplo para que sea claro, casi burdo. En la época donde la imipramina era un fármaco de elección para el trastorno depresivo mayor, yo no se lo podía dar a un paciente que tenía glaucoma de ángulo estrecho. ¿Se entiende? Porque el efecto anticolinérgico le podía llegar a generar hasta maurosis. Entonces, esa discrecionalidad general, genérica, cuando yo la aplico en el paciente, si me aparto en algo de lo que dicen las evidencias, tengo que fundamentar los por qué en la historia clínica. Bien. Una cuestión, entonces voy a pasar rápido, dado que no hay demasiado tiempo, que voy a pasar algunas diapositivas rápido. Las evidencias muestran claramente, esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo cuando se duda de la combinación de psicofármacos con la psicoterapia, ¿sí? Porque sabemos que hay una ideología todavía dando vueltas en relación a esto. Las evidencias muestran claramente, no con dudas, que el tratamiento combinado con psicofármacos es mucho más efectivo que la psicoterapia sola en trastornos del eje 1. Y tampoco no existe ninguna evidencia sobre la contraindicación de estos fármacos en dichos trastornos. Estoy hablando de algo genérico, puede existir la contraindicación en algún paciente en concreto, ¿sí? Y acá tenemos nuevamente la importancia de las guías de tratamiento adaptadas al paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a preguntar? ¿O un juez qué puede preguntar? ¿Se aplicó el tratamiento que el paciente necesitaba? Y yo voy a tener que demostrarlo a partir de la historia clínica que esto fue así. Entonces, ¿cómo se valora el método más adecuado? Eficacia y seguridad son las características que tiene que tener. Si yo tengo el mejor método, a partir de las evidencias, estoy obligado a elegirlo, si se lo puedo prescribir a ese paciente. Si yo no lo elijo, puedo entrar en lo que se denomina la violación del deber de cuidado. Si hay dudas entre varios, yo tengo la obligación de elegir uno, ¿sí? No existe obligación, por lo que yo les dije antes, de elegir el mayoritario, el que está aprobado, digamos, por la mayoría, pero sí tengo que informarle al paciente qué es lo que aprueba la mayoría. En este caso, existiría la máxima in dubio pro libertate, ¿sí? En la duda a favor de la libertad de elección de tratamiento. Pero si yo elijo uno que tiene riesgo elevado, ¿sí?, y no elijo el menos riesgoso, yo tengo que
fundamentarlo científicamente, por qué para ese caso concreto utilicé ese método. Y un poco tomo lo que decía Nicolás recién acerca de un colega que le dio un tratamiento por fuera, digamos, de las recomendaciones del laboratorio, ¿sí? Si yo utilizo drogas en dosis mayores que las recomendadas o mayores de las que muestran las evidencias, tengo que fundamentarlo por qué, ¿sí? Y si la fundamentación el juez la ve lógica, ¿sí? Y yo cumplí con con mi deber de información y solicité el consentimiento informado del paciente o de los familiares, habiéndole explicado cuáles eran los riesgos, yo teóricamente tendría que quedar inmune, digamos, a la justicia, ¿sí? Bien, esto es lo que les decía en relación al deber de información. Preguntas básicas para formularse antes de seleccionar un fármaco y para fundamentarlo en la historia clínica, ¿sí? No pongan, sobre todo en las instituciones, cumple plan de tratamiento, día tal, cumple plan de tratamiento, sino que a veces se ven historias clínicas donde un paciente tiene un protocolo de medicación con antipsicóticos y al día siguiente ese protocolo de medicación cambia, no tiene más antipsicóticos y pasa a tener antidepresivos y no hay ninguna fundamentación de ese cambio. Entonces, ¿qué fármaco prescribo? ¿Por qué lo prescribo? ¿Para qué lo prescribo? ¿Y cómo lo prescribo? ¿Sí? Eso tiene que estar para evitar de alguna manera que ante la aparición de los efectos adversos, sabemos que muchos efectos adversos de algunos fármacos, digamos, pueden ser graves y algunos hasta letales, ¿sí? Y fíjense que esto es una de las conclusiones de las primeras jornadas de responsabilidad civil de productos farmacéuticos medicinales, donde dice que el médico no se exime cuando el medicamento tiene nocividad conocida o cognoscible y asume el riesgo de prescribirlo. Fíjense que en los antipsicóticos, por ejemplo, sobre todo en los neurolépticos, es conocido y conocible la posibilidad de generar una disquinesia tardía o un síndrome neuroléptico maligno. Y por ahí no tenemos demasiados predictores que nos permitan identificar a un paciente que va a tener disquinesia o síndrome neuroléptico maligno. En ese caso, como no hay predictores, si nosotros cumplimos con nuestro deber de información y el paciente y el familiar aceptan asumir ese riesgo que la medicación necesaria impone, tenemos que quedar eximidos y no nos pueden demandar, ¿sí? Bueno, existen muchísimas cuestiones más que por razones de tiempo no se van a poder exponer. A lo mejor alguna de ellas se puede responder con alguna pregunta que ustedes hagan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Spector, por su magnífica exposición. Nos quedan 3 minutos. Mucho de este material, como le dije anteriormente, por gentileza del laboratorio Glaxo está publicado, lo pueden retirar en el stand. Igualmente vamos a abrir en estos espacios, estos 3 minutos que nos quedan, algunas preguntas. Las doctoras levantaron la mano, bueno. Sí, yo soy la doctora Silvia Echeverría, psiquiatra de Capital, al doctor Nicolás, no recuerdo el apellido. Quería preguntarte esta decisión, esta, digamos, aceptación total del DSM. Yo te pregunto, ¿y el CIE 10 qué te parece? Mira, por cuestiones organizativas de la charla no lo mencioné, pero tiene nivel de evidencia parecido, digamos. Son análogos, te diría, en ese sentido. Claro, claro. Bueno, yo siguiendo un poco el humor del doctor Mega, digo que los psiquiatras infantos juveniles nos tenemos que retirar de la especialidad, porque no hay absolutamente nada de medicina basada en evidencias. Hay con respecto a la parte neurológica ante los antiepilépticos, pero ni siquiera tenemos un consenso de criterios semejantes, dada la evolutividad de la patología mental en los niños y adolescentes. Es como ver una película
rápidamente, y esto es un problema, porque también si nosotros tenemos que considerar las prescripciones, la mayoría de los, digamos, prospectos, yo prefiero leer la monografía, el prospecto, dicen no dar antes de los, no recomendado antes de los 16 años. Así que somos así, vamos. Yo diría, muy cortito, respondiendo, son la población más vulnerable, los infantos juveniles prescriptores, son la población más vulnerable por la falta de evidencia. De todos modos, ante la falta de evidencia, la evidencia la vas construyendo vos cada día, y el lugar de la construcción de la evidencia es la historia clínica, donde pones claramente por qué medicás, cuáles son las cuestiones, a pesar de tener la boxed warning o la etiqueta negra que vienen para adolescentes los antidepresivos, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Doctor Lanoski, de Rosario. Completando un poco el tema, ¿alguna evidencia disponible hay en infanto juvenil? Mañana hay una mesa que está la gente de la maestría de infanto juvenil, la doctora Subía, Moyano y demás, y ahí van a mostrar mucha evidencia que está en infanto juvenil. Mañana sábado. O sea, hay mucho menos, pero ciertas evidencias hay. Seguro, sí. Quería hacer una consulta con respecto, por ejemplo, a una primera consulta donde viene un paciente y uno le prescribe un medicamento, acá, el doctor Lanoski, y el paciente luego no concurre a una segunda consulta de control. En ese momento uno lo puede asentar en la historia clínica, que debería asentarlo a lo mejor que el paciente no concurre, pero ¿es obligación, es derecho, necesidad llamar por qué no concurrió? Desde el punto de vista legal, ¿eso cuenta en lo que es el seguimiento? Repasando, fue una primera consulta, usted prescribió una medicación y el paciente no vuelve. No vuelve. Eso es todo. Hasta ahí sí. Eso es todo el caso. Sí. Bien, usted ya generó un vínculo. Esto lo vimos en el primer día, el primer simposio, cuando hablamos del establecimiento de una relación médico-paciente. Lo normal para terminar el tratamiento sería un llamado de su parte para confirmar que el paciente abandonó el tratamiento, informándole que, bueno, obviamente se rompió el contrato terapéutico. No concurrir a la entrevista implica una ruptura del contrato, se extinguieron las consecuencias de cualquier relación. ¿Sí? Algo que habitualmente a veces uno no lo hace por los tiempos demás, pero debe estar haciendo. Lo debería hacer y asentarlo así en la historia clínica. Una fecha, la hora del llamado y la comunicación que estableció con el paciente. Y cuando el paciente se maneja con el celular y no concurre a consulta, que también es muy común. Llama al celular y deja el mensaje y es lo que hizo. Documenta, llamé al celular tanto donde recibí el pedido de consulta. No, que el paciente no concurra a la consulta, llama para decir que tiene que venir a buscar una receta o si uno le puede dejar la receta hecha, y normalmente no asiste y se maneja más por teléfono celular, que suele... No, eso es ruptura de contrato. Eso es ruptura de contrato, el paciente entra a manejar y a hacer lo que quiere. No lo acepte. ¿Está? Bueno, nos indican que es la última pregunta por cuestiones de tiempo. No sé quién. Buenos días, soy la doctora González de Chile. Muy interesante toda su charla. Quería saber respecto al consentimiento informado, no sé si me escucha, de los efectos adversos. Es decir, yo habitualmente le explico a los pacientes qué les puede pasar, etcétera. ¿Tiene que uno especificar en los consentimientos informados o en la ficha todos los efectos que o en forma general? ¿Cómo puede ser eso? Para responder rápido, ¿cuáles son, digamos, los ítems que no pueden estar ajenos en ningún consentimiento informado? Primero, en el deber de información y en el consentimiento del paciente, ¿correcto? Primero, ¿cuál es el diagnóstico? Si es que no hay una causa por la cual no se le puede decir
a ese paciente en particular sobre su diagnóstico. En ese caso también la información va a ser seguramente dado al familiar, es el paciente que tiene un juicio desviado, por ejemplo. Segundo, ¿cuál es el tratamiento que uno elige como el más efectivo? ¿Sí? Ya van dos, diagnóstico, tratamiento. Tercero, ¿cuáles son los riesgos que ese tratamiento tiene? ¿Sí? ¿Cuáles son desde los riesgos frecuentes y leves, que esto sirve para incrementar el vínculo médico-paciente? No es lo mismo que alguien se queje a la otra consulta de que se le secó la boca o tuvo constipación, a que uno se lo diga en la entrevista donde se hace la prescripción y después el paciente por ahí lo que va a decir, uy, ¿cómo sabe el doctor que me lo dijo de antemano? ¿No es cierto? Los riesgos graves tienen que ser todos informados, ¿sí? Después las alternativas terapéuticas. ¿Cuáles son los riesgos de las alternativas terapéuticas y cuáles son las evidencias de las alternativas frente a las evidencias del tratamiento que uno está eligiendo? Y después, que esto es algo que se olvida en general siempre de poner en el consentimiento, es el riesgo que el paciente corre en caso de no cumplir con el tratamiento indicado. Esos 5 ítems son los que no pueden estar ausentes en ningún documento de consentimiento. Cada una de las... No, los que eso es necesario que se escriban son los graves y los que pueden ser letales. Bueno, le agradezco muchísimo a los amigos y colegas por esta presentación y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias.